Bueno, dando seguimiento a estos temas principales que van a involucrar este video, comenzamos con los segmentos vocálicos. Los segmentos vocálicos, como su nombre lo menciona y da a entender, son la involucración de aquellas vocales que las personas conocemos una vez que ingresamos o empezamos a estudiar. Las 5 vocales básicas que tenemos son aquellos sonidos que se producen y que usamos al momento de expresar palabras, de entablar una conversación, de platicar, de conversar. Una característica muy importante de estos segmentos vocálicos es que son sonidos que se generan o se producen con un paso libre del aire. Entendamos un poquito que la voz se genera mediante el aparato fonador con el que contamos cada una de las personas. Entonces, estos segmentos vocálicos no llegan a presentar una obstrucción de aire al momento de mencionar o de pronunciar palabras que lleven estas 5 vocales. A, E, I, O, U. Entonces, existe también otra de las características importantes es la altura con la que se llega a usar la pronunciación de estas palabras. La posición de la lengua es otro tema que se toma en cuenta, y el redondeamiento de los labios. Entonces, empezando con la vocal A, la altura al momento de pronunciarla es alta. Su posición de la lengua es central, no se mueve, no obstruye, no se levanta, no nada. Y el redondeamiento de los labios no existe. Para la vocal E, su altura es media. La posición de la lengua es anterior y de igual manera no existe el redondeamiento. Para la vocal I, la altura es alta, su posición de la lengua es igual que la vocal anterior, es anterior y de igual forma no existe un redondeamiento de labios. Para la vocal O, la altura es altura media, la posición de la lengua es posterior y sí existe un redondeamiento de labios al momento de pronunciar esta vocal. Mismo caso con la vocal U, que también cuenta con un redondeamiento de labios. Su posición de la lengua también se encuentra de manera posterior y su altura es alta. De esta misma forma debemos entender y tomar en cuenta que existen clasificaciones de las vocales, como lo vimos en la primaria en su caso. Eran los diptongos, los triptongos y los hiatos. Entendiendo diptongo, como hace referencia a la palabra, diptongo es aquella división que se hace de 2 vocales en una única sílaba. Es decir, un ejemplo de esto es la palabra tierra. Se divide en 2, tie, y posterior a eso, ra. Para los triptongos tenemos la división de 3 vocales por sílaba. Un ejemplo de esto es la palabra Uruguay. Su división silábica es Uruguay. Y para los hiatos, su división son 2 vocales en sílabas distintas. Es decir, un ejemplo de esta palabra es poeta. Se divide po, e, ta. Una clasificación más que se puede dar a notar dentro de estos segmentos es las tónicas, las vocales tónicas y las vocales átonas. Las vocales tónicas es aquella vocal que tiene un acento en la palabra, es decir, atún. El acento que lleva esta palabra es en la vocal U, mientras que las átonas son aquellas palabras que no usan acento en ninguna de sus vocales. Ejemplo, la palabra pez. Tiene una vocal, pero esta vocal no se va acentuada. Finalmente podemos resumir que las vocales siempre están presentes en cualquier palabra que usemos día a día, cualquier conversación que entablemos y cualquier plática que lleguemos a tener en diferentes entornos de nuestra vida. Ahora existen
Dentro de este tema principal de los segmentos vocálicos existen las cartas formantes. Empecemos por entender el término formantes. Los formantes son aquellos armónicos iguales o semejantes a las frecuencias resonadoras del tracto vocal que se pueden amplificar o no. Es decir, los armónicos llegan a ser aquellos resonadores que aparecen de manera subsiguiente de los formantes. Los resonadores es la voz resultante de las modificaciones físicas que afectan los pliegues vocales o el tracto fonador que usamos para expulsar alguna palabra o para decir alguna palabra. Dentro de estos formantes podemos entender y conocer tres. Su identificación dentro de un documento es la abreviación F1, F2, F3 según sea el caso. Es decir, F1, primer formante, F2, segundo formante y así consecutivamente. El primer formante se relaciona con la altura de la lengua. El segundo formante tiene una relación con la posición anterior o posterior de la lengua. F1, altura, F2, la posición de la lengua. Y F3 da información adicional, pero no tan importante para distinguir las vocales. Estos formantes o estas cartas de formantes se pueden visualizar dentro de una gráfica o una exposición de este tipo de diseño. En el eje Y encontramos, existen ambos ejes en estas gráficas, eje horizontal, eje vertical. En el eje horizontal llegamos a encontrar plasmadas los formantes 2, es decir, la posición de la lengua. Y en el eje horizontal llegamos a encontrar la representación de las formantes número 1, que son la altura de la lengua que se usa para pronunciar ciertas palabras. Las cartas formantes pueden servir para varios casos, es decir, analizar las pronunciaciones de las diferentes vocales, comparar idiomas en caso de que sea necesario, evaluar la fonética acústica y la articulación que se usa y el reconocimiento del habla. Esta información es indispensable tener en cuenta y la podemos hilar a ambos conceptos que llevamos hasta el momento expuestos, que son los segmentos vocálicos y las cartas formantes. El segundo subtema que se deriva de los segmentos vocálicos son los triángulos acústicos. Estos triángulos acústicos son representaciones visuales, de igual forma que las cartas formantes, que muestran una posición relativa de las vocales. De manera general, aquí se puede plasmar la vocal A, la vocal I y la vocal U, en función de sus formantes acústicas. Es decir, las formantes antes mencionadas, dentro de este tema y dentro de las cartas formantes, llegan a ocupar la formante 1 y formante 2. Esta representación gráfica o visual que se genera de acuerdo a los triángulos acústicos, generalmente, como su nombre lo dice, llega a formar la figura de un triángulo al momento de unir los puntos de las tres vocales que hacen uso. De igual forma, él tiene los dos ejes o involucramos ejes, eje horizontal, eje vertical. El eje horizontal plasma la frecuencia del formante 2. Del lado izquierdo se llegan a encontrar las vocales posteriores, del lado derecho se llega a encontrar las vocales anteriores. Para el eje vertical se plasman las frecuencias número 1. De la parte de abajo son las vocales cerradas y en la parte de arriba son las vocales abiertas. Este triángulo permite el visualizar la distribución de las vocales, como antes se mencionaba, dentro de su espacio acústico, relaciona la articulación con la acústica y compara dialectos o hablantes individuales. Los usos que se pueden obtener de estos triángulos es la logopedia, es decir, evaluar, es un proceso que se usa para evaluar los trastornos del habla cuando las personas llegan a presentarlo. La fonología comparada, que son los diferentes sistemas vocálicos de las lenguas. La fonética forense, que identifica a los hablantes por medio de vocales, que es una parte que usa la identificación forense por voz para analizar audios, como ya lo habíamos mencionado anteriormente.
Ahora bien, el segundo tema principal que vamos a estar evaluando son los segmentos consonánticos, que de igual manera, como lo mencionamos anteriormente, dan por ende y su palabra o su nombre lo ayuda como a darnos una idea más o menos de lo que va a tratar. Los primeros segmentos hablaban de las vocales, estos segundos segmentos hablan de las consonantes. Su característica principal para poder diferenciar de aquellos segmentos vocálicos es que este tipo de sonidos consonánticos se producen cuando el flujo de aire es interrumpido de manera completa dentro del aparato fonador. Posterior a esta interrupción que se genera de aire, este mismo aire se libera de manera paulatina, creando una pequeña explosión sonora. Existen consonantes. Una vez teniendo a grandes rasgos esto, existen subtipos de consonantes. Las primeras consonantes son las consonantes oclusivas y usamos como fonema la P, la B, la D, la G. Existe una característica para clasificar estas consonantes. A partir de ahora existe esta clasificación para clasificar, vaya la redundancia, este tipo de consonantes, que es la sonoridad. En las oclusivas existen dos tipos, sonoridad sorda y sonoridad sonoras. El segundo tipo de consonantes son las consonantes fricativas. Estas consonantes, a diferencia de las oclusivas, generan un estrechamiento parcial del canal vocal, es decir, el cual marca una diferencia para crear una turbulencia de aire sin provocar un cierre completo. Algunos ejemplos de consonantes que generan esta turbulencia es la letra F, la letra Y, la letra J, la letra S, C o Z, según sea su caso. Entendemos sus puntos de articulación que manejan estas consonantes. Son 4. La articulación labiodental, alveolar, velar y palatal. Labiodental, como lo menciona, es el labio inferior, toca los dientes superiores. El alveolar, la lengua se acerca a los alvéolos, es decir, a la parte de la encía. La velar, la parte posterior de la lengua hace contacto con el velo del paladar. Y la palatal es donde la lengua tiene una mayor cercanía con el paladar duro. Posterior a esto, el tercer tipo de consonante que llegamos a encontrar son las consonantes africadas. Entendemos a estas consonantes como aquellas que comienzan con una oclusión, es decir, un bloqueo total de aire, y termina como consonantes fricativas, o sea, con un paso parcial de aire, pero generando una fricción en una sola emisión. Su duración se considera más que la oclusiva, pero menos que la fricativa. Una consonante de este ejemplo es la CH, al momento de pronunciar palabras que involucran esto, como chico, chica. La sonoridad que maneja este tipo de consonantes es igual, sordas y sonoras. Los ejemplos, como ya lo habíamos mencionado, es la palabra chica, la palabra pizza, entre otras más. Recapitulando un poquito, la diferencia que existe entre las consonantes oclusivas y las consonantes fricativas y las consonantes africada es que en la oclusiva existe un bloqueo de aire, no existe aire con fricción, el sonido es explosivo, mientras que la fricativa no existe aire bloqueado, pero sí existe un aire con fricción y su sonido es continuo. Y finalmente, la africada sí existe un bloqueo de aire solamente al inicio y el aire con fricción se da, pero al final. Y el sonido que se genera es explosivo, pero continuo a la vez. El cuarto tipo de consonante son las consonantes aproximantes, entendido estas consonantes como aquellos sonidos producidos cuando los órganos articulatorios se acercan lo suficiente para modificar el flujo de aire,
pero sin generar una fricción o un bloqueo como lo habíamos mencionado en las consonantes anteriores. De esta manera, el aire tiene un paso de forma suave y sin generar ninguna turbulencia, es decir, el paso de aire es casi libre como en los segmentos vocálicos que se revisaron al principio. Existen dos tipos de aproximantes, que son los fonemas B, D y G, con ejemplos de palabras saber, nadar, amigo. Las segundas aproximantes son las fonémicas, que son semivocales, donde involucran la J y la W. Algunas generan un comportamiento de deslizamientos vocálicos. Su punto de articulación que se mencionan o que se llegan a usar dentro de este tipo de consonantes es bilabial, dental, velar, palatal y labiovelar. Las 4 diferencias de funciones lingüísticas de estas consonantes es que suaviza las oclusivas, forma diptongos como lo habíamos mencionado anteriormente, marca variaciones dialécticas y une vocales y consonantes a la vez. El siguiente tipo de consonante que debemos conocer son aquellas consonantes llamadas nasales. Entender estas consonantes como aquellas que se articulan con una oclusión total de canal oral y el paso de aire se da por la cavidad nasal, como su nombre lo menciona, y no por la boca, como las consonantes anteriores, gracias a la apertura del velo del paladar. Estas consonantes se adaptan al punto de articulación de las consonantes anteriores, es decir, son sonidos reconocibles y consistentes, no presenta mucha variación entre los hablantes. Algunos fonemas principales para estas consonantes es la M, la N y la ñ. Sus puntos de articulación que involucran estas letras es la parte labiodental, alveolar y palatal. Cuenta con 4 funciones lingüísticas, estas consonantes también. Distingue palabras, los rasgos sonoro constantes, es decir, la claridad y melodía del habla. La frecuencia normalmente es alta y la asimilación nasal. Las siguientes consonantes, el sexto tipo de consonantes que podemos encontrar serían las consonantes laterales, que como las consonantes anterior, su nombre nos da una pauta para darnos idea de en qué consisten estas. Son aquellos sonidos donde el aire es bloqueado de manera central por la parte cavidad oral, pero su salida se encuentra por uno o por ambos lados de la lengua, generando un contacto entre lengua y paladar. Algunos ejemplos que involucran este tipo de consonantes es la letra L y las palabras que podemos crear con esta letra, es decir, luz, lola, leche, entre otras más. Por último, pero no menos importante, existen las consonantes vibrantes. Como su nombre lo menciona, son aquellas que articulan una o más vibraciones rápidas de la lengua contra los alvéolos. Las interrupciones de aire en estas consonantes se presentan de manera momentánea dependiendo el contacto que se realice y las vibraciones que éstas lleguen a generar. Existen 2 tipos de vibraciones, las vibraciones simples y las vibraciones múltiples. Dentro de las vibraciones simples encontramos la letra R y dentro de las vibraciones múltiples encontramos de igual forma la letra R, pero también la doble R. Ejemplo de las simples sería la palabra caro o la palabra para, pero, etc. Para las vibraciones múltiples, algunos ejemplos que encontramos sería la palabra carro, la palabra ropa, que como lo escuchamos y lo sabemos, solamente hace uso de una R, pero su pronunciación es fuerte y genera más de una vibración. En párrafos anteriores se mencionaba que al momento de cambiar la vibración puede cambiar el significado de las palabras. Es por eso que es importante tomar en cuenta cuando una persona presenta problemas para pronunciar palabras,
se debe de considerar esta incapacidad con la que cuenta la persona para que no se vea alterado tal estudio o tal análisis de audios en este caso. Bueno, finalmente hemos concluido con los segmentos vocálicos, los segmentos consonánticos y sus derivaciones de cada uno de estos. Ahora sí podemos pasar al apartado de la importancia que tiene un dictamen pericial dentro de un juicio oral. Primeramente tenemos que entender que un dictamen pericial es aquel documento técnico y especializado que tiene como objetivo principal aportar conocimientos de tipo científico, técnico, ante la presencia de un juez, tribunal o la autoridad legal, según sea el caso. El profesional apto y correspondiente para realizar este tipo de documentos son los peritos, es decir, aquella persona experta en una ciencia y que es acreditada y reconocida para llevar a cabo y plasmar estos conocimientos. ¿Quién puede solicitar un dictamen? Un dictamen lo puede solicitar un juez, lo puede solicitar un tribunal, lo puede solicitar alguna parte del juicio o bien el Ministerio Público, según sea el caso, cabe mencionar. Hay 3 funciones que tiene un dictamen, que es aportar pruebas técnicas, orientar al juez en aspectos que él desconoce por completo y que se necesita el apoyo, reiteramos, de este profesional especial, que son los peritos, para llevar a cabo y llegar a una conclusión que ayude a dictar sentencia. A grandes rasgos, el dictamen es este documento que se realiza con base en unas pruebas que tenemos o que llegan a nuestras manos, a manos del perito, y todo esto se lleva de la mano con un proceso legal para determinar la culpabilidad o inocencia de aquel imputado que se encuentra involucrado en tal situación. Pero para poder concluir de manera adecuada, también tenemos que entender que es un juicio oral. El juicio oral es aquel proceso civil, es aquel proceso que se realiza en varios contextos, que puede ser un proceso civil, en procesos civiles, procesos familiares, procesos laborales, pero también en procesos penales. Puede ser en procesos penales graves o no graves, según sea el caso. Dentro de México, este juicio se encuentra regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que hace alusión y va de la mano con esta parte. Con base en toda esta información que recabamos y conocer estos conceptos principales de qué es un dictamen y qué es un juicio oral, la importancia que llegamos a encontrar o que llego a encontrar a estas alturas es que un dictamen es un parteaguas para aplicar la ley de manera adecuada y hacer pagar a la persona involucrada en caso de que haya hecho tal delito, o bien evitar que la persona errónea llegue a cumplir o a pagar una condena por algún delito que él o ella no cometió. El analizar las voces, analizar audios, analizar llamadas, analizar videos, analizar extorsiones, etcétera, etcétera, es una actividad interesante desde mi punto de vista, pero también es una actividad muy tediosa. Ya que, como lo mencionamos ahorita, conocimos un poquito de conceptos, pero adentrándonos por completo a esta rama de la criminología y criminalística, que es la identificación forense por voz, es un campo muy amplio, muy amplio, y que tiene muchas ramas para especializarte, según sea tu interés, pero desde esta perspectiva y desde este estudio que se ha hecho previamente, la importancia de un dictamen es crucial. O sea, como lo mencionaba anteriormente, muchas veces no sabemos si la persona que está seleccionada como imputada de verdad cometió ese delito por el cual se le está acusando. Entonces, si un perito llega a hacer ese estudio, ese análisis y esa tarea de aquellas pruebas que llegaron a su mano de manera errónea,
o bien cero ético, que esté involucrado, sobornado, pagado, o que haya malinterpretado, que haya alterado cualquier parte de la prueba, y que eso genere al final un resultado erróneo. No solamente queda ese resultado o ese error ahí. Ese dictamen es una prueba que se va a exponer ante el juez en ese proceso penal, como ya se mencionó anteriormente, que es un juicio oral. Entonces, si este dictamen fue erróneo, no se realizó correctamente y genera resultado, ya sea bueno o malo, pero al final tú vas a presentar un dictamen con resultado, pero no sabemos la credibilidad que tiene ese resultado, no solamente tu trabajo quedó mal. Ahí fue la involucración, por ejemplo, del imputado, en caso de que se declarara culpable cuando no lo era, o bien que no se declarara culpable cuando lo fue, o cuando tuvo que haber sido este caso. En resumen, y para concluir este video, la importancia de una correcta identificación forense y de un trabajo adecuado, ético y profesional por parte de un perito es indispensable, ¿sí? ¿Juega un papel importante? Sí. ¿Tiene un grado de importancia? Sí. Y también tenemos que saber trabajar con lo que se tiene. No tenemos que tentarnos para hacer las cosas a medias o hacerlas solamente por cumplir. El hecho de ya ser profesionales nos genera esa, no duda, sino pues como ese 50-50, el hacer las cosas bien, si lo estás haciendo bien apegado a tu ética profesional o si lo estás haciendo bien para quedar y ayudar a aquella persona que te sobornó. La identificación forense por voz es una rama muy amplia. Es una rama muy amplia que sin duda alguna, y a estas alturas a las que me encuentro estudiando esta licenciatura, me ha gustado, se me hace interesante, se me hace muy profunda y que tiene muchos campos para aplicar, pero también se me hace todo un reto. Como cualquier profesión, todo es un reto. El hacer las cosas bien va a generar buenos resultados. El hacer las cosas a medias va a generar resultados bien o mal, dependiendo, pero cabe mencionar, y con esta parte llegaría a concluir, el hecho de tomar en cuenta o de no tomar en cuenta características tan simples en este análisis y en este estudio de audios nos pueden llevar a resultados buenos o malos. Todo dependerá del profesionalismo con el que se trabaje. De mi parte sería todo. Muchas gracias.